Yo les pregunto a ustedes cuando estamos diciendo pensar, ¿qué se les ocurre? O sea, ¿qué es lo primero? ¿Cómo debemos pensar? ¿Cuál es la persona que es, entre comillas, inteligente? Liliana. Ajá, no, porque está más cerquita. Inteligente, positivo, Y cuando decimos pensar, vamos a pensar. sabe solucionar. Sabe solucionar. Ok. Y cuando estamos en Via Lab, decimos, Via Lab, pensar, ¿qué se les ocurre? Viendo todo esto que han visto acá, toda la tecnología, la gente. Ideas. Entonces, lo primero que se nos ocurre generalmente cuando me dicen a mí, no, design thinking, eso es una berraquera, y me ven a mí y dicen pensar design thinking, les digo, espérense a ver un segundo, esto es una metodología, sí vale, pero es una de las cosas que tenemos nosotros, ¿cierto? Adicionalmente pensamos en creatividad, en innovación, imaginación. Hay un montón de cosas relacionadas con el tema de pensar que están bien, pero que es una parte de lo que nosotros consideramos y estamos completamente seguros que es el pensar y lo que nosotros enseñamos o tratamos de enseñar acá. Y después pues también hay otro loco ahí, calvo, muy parecido a mí, ese es mi hermano gemelo, que enseña temas de innovación. Mentiras, ese soy yo. Y creemos que eso es lo único que hacemos acá. Esto va un poquito más allá. Yo quiero contarles que esa imagen refleja un poco de una de las partes que nosotros enseñamos, es si hay que tener un pensamiento sistémico, unas cosas se deben unir con otras, por más testarudo y por más locas, todas esas cosas tienen sentido, y cuando pasan por nuestro cerebro y por nuestro ser, comienzan a tener sentido, pues las tenemos que concatenar unas a otras. Pero adicionalmente, que eso está en el lóbulo izquierdo, tenemos que tener un poquito de sentido común también, ¿cierto? Unidas estas dos cosas es como podemos hacer ese pensamiento poderoso. Si nos quedamos haciendo unas, somos los berracos para hacer todas las derivadas y toda la álgebra de Baldor en 2 días. A los que nos tocó el álgebra de Baldor, desconozco pues si hoy todavía existe, pero por acá hay muchos nos tocó, ¿cierto? Juan, ¿cierto? Sí, nos tocó. A los que tenemos poquito pelo. Muy bien. Entonces, con este tema de sentido común comenzamos a unir una y otra y comenzamos a encontrarle sentido a las cosas, comenzamos a comprender. Porque cuando solamente entendemos o memorizamos no pasa absolutamente nada. Y esto generalmente comienza con un plan, y esos planes deben tener un orden, una metodología para poder que comiencen a tener un sentido. Y el orden, y digo acá, orden y metodología, porque el orden y la metodología para Liliana es diferente que para Sandra, que para Juan, que para mí todos, pero hay un orden, hay algo que es sistémico que une una cosa con otra. Y comenzamos con esto, ¿cierto? Aprendiendo, yendo a estudiar, educándonos. Y les voy a contar cosas muy tristes. En los colegios, en las escuelas de hoy, yo tengo 2 hijas, 13 y 11, y forzosamente me tuve que meter al comité académico de uno de los colegios porque yo dije, a mi hija me la van a dañar, Ingresé al comité académico para tratar desde adentro comenzar a hacer algunos cambios. Dentro de una semana comenzamos a hacer el primero en un colegio alemán, imagínense, con directores alemanes, con profesores alemanes, para comenzarlo a cambiar. Y a base de testarudez, gracias Jürgen, comenzamos a hacer esos cambios pensando, haciéndolo sistemáticamente, pero también con sentido común. ¿Qué es lo que pasa hoy en la gran mayoría de los colegios de Colombia y de Latinoamérica? Todo este montón de cosas. Tenemos una metodología, que es la metodología prusiana, que es de hace 200 años. Entonces imagínense que nosotros estamos aprendiendo la forma como aprenden nuestros hijos, los que tienen hijos o primos. Sebastián, me imagino que debes tener un primo menor, eso es lo que aprenden, ¿cierto? Masivo, como si fuéramos máquinas. ¿Por qué? Porque eso era lo que se necesitaba en la época. Las empresas y el Estado necesitaban hacer, era la era preindustrial, necesitaban comenzar a que la gente aprendiera a hacer una labor
siempre y se quedara calladito. O sea, poco pensar, mucho hacer. Y esa relación también es mala. Tenemos un modelo educacional basado en la extradisciplina, en quedarse callado, en hacer lo que el profesor diga, repeticiones, procedimientos, subordinación, mucha memoria, que eso sí, o sea, la memoria es muy buena para algunas cosas, pero muy nociva para muchas otras. Poca creatividad basado en el temor. Es desastroso. Ahora, el máximo conocimiento lo tiene el profesor. Yo me acuerdo, yo salí de AFIT y tenía un profesor que quiero olvidarme del nombre, y en una clase de mercadeo, ni siquiera de matemáticas, de mercadeo, estábamos discutiendo de un tema. Y después de una discusión, él cuando se vio atrapado, porque digamos que la lógica mía decía que yo tenía razón, y él lo que dijo fue, es que yo soy el profesor y yo no me equivoco. Y entonces, en una clase de mercadeo, cuando las cosas son subjetivas, cuando uno tiene que entender el consumidor, cuando tiene uno que pensar diferente para uno poder llegar a un personaje que le diga, no, eso es desmotivante. Aprendizaje muy técnico. Están formando a nuestros hijos para que investiguen muy poquito, y es al revés. Tiene que ser al revés, hay que hacerlo mucho más participativo. El perfil, los profesores desconocen el perfil natural y esas inteligencias emocionales de nosotros, los que fuimos alguna vez estudiantes, o los que queremos ser estudiantes, o nuestros hijos que son estudiantes, desconocen esos perfiles. Entonces a todo el mundo le enseñan lo mismo. Eso es como si yo fuera el profesor, o si fuera alguien, y filara al elefante, al mico, al guepardo, al avestruz y, no sé, a un hipopótamo. Y digo, el mejor es el que corra más. Eso no puede ser, ¿cierto? Porque va a ganar el guepardo. O el mejor, y la avestruz es a 80 kilómetros, pero el guepardo corre 110, 120. O sea, va a ser el mejor. Eso no tiene por qué ser así, ¿cierto? Eso es lo que está pasando hoy en los colegios, que es grave. Hay muy bajo compromiso de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ¿qué se van a motivar? ¿Cierto? Mi hija, hace un mes, la hija de 11 años, la encuentro llorando y desmotivada porque tenía que hacer una tarea de ciencias, y le digo, no, pues ciencias es muy bacano. La ciencia es una... Y me dice, papá, pues bacano ¿en dónde? O sea, muéstrame a ver en dónde es chévere, porque esto es horrible. O dime tú, yo tengo que hacer un trabajo para mañana, dime tú, ¿para qué en tu vida profesional o personal te ha servido saber para qué es la mitocondria? ¿Yo qué le tengo que decir? Yo tengo que decir la verdad, para nada, absolutamente para nada, pero ven y hagamos esta tarea vos y yo para que te puedan poner una nota aceptable y puedas pasar, pero sirve para nada. Alta resistencia a los cambios de los docentes. Alguien me decía que estaba primero Dios, después los médicos y después los profesores. Para cambiarle la mentalidad es imposible. O sea, son casi unas divinidades, porque son los que más saben. Entonces son las personas mucho más resistentes al cambio, y eso está mal. El bajo conocimiento de tecnología. Hoy los pelados, e incluso ustedes, yo estoy hablando acá de una cosa y están metiéndose a Google a ver si es verdad. Eso es cierto y está muy bien. Ahora, un profesor de estos, ven a la persona investigando y lo que le dicen es, entrégame el celular. O sea, comienza a haber un tema de represión, y han dejado de entender que es un tema de investigación, de ver si el profesor sí está diciendo la verdad, porque cuando hay una persona que lo que está diciendo y otra persona que está investigando, y sí eso es inspirador, porque la persona dice, yo confío en este personaje, ¿cierto? Y está pasando es lo contrario. A los docentes y a muchos profesionales los están capacitando en temas de conocimiento, y yo les aseguro que estas personas ya tienen suficiente conocimiento, necesitan es capacitarlos más en temas del ser,
de encontrarle sentido a cómo son capaces de motivar a los estudiantes a que aprendan más, y no es con conocimiento, porque es que el conocimiento está ahí, el conocimiento está a un clic. Es que es muy fácil. Hoy pudieran dejar de ir a los colegios y estudiar en Google, en YouTube, etcétera, etcétera. Modelos pedagógicos desactualizados, pues es que estamos desde hace 200 años, pues es que ¿qué vamos a hacer? Y estas nuevas generaciones, algo muy importante, las nuevas generaciones son inspiradas y las motivan cosas distintas a las que nos motivaban a nosotros. A nosotros nos enseñaron, sí, a nosotros nos enseñaron desde la casa, desde el colegio, desde la universidad, que lo mejor era, acá en Colombia, trabajar en Bancolombia, trabajar en el grupo, en Suramericana, no, eso era lo máximo. Hoy estos pelados, 4 meses trabajando, llevan 4 meses trabajando en Sura, en un puesto súper bueno, y le dicen al jefe, ¿sabe que trabajo hasta mañana? Y dice, pero ¿cómo así que vas a trabajar hasta mañana? Dice que sí, no, es que acá se trabaja muy maluco. Pero ¿cómo así? ¿Qué vas a hacer? No, yo me voy a ir a pasear a Australia. Pues estás loco. No, el loco es usted que está acá trabajando, que está pasando maluco. No, yo me voy a ir o sea, las prioridades de ellos y las motivaciones son completamente distintas, y eso lo hemos dejado de entender. Ellos están buscando un liderazgo completamente distinto, unas personas más integrales que sean también capaces de disfrutar la vida. Entonces, súper chévere, salimos de sexto y dijimos, nos graduamos gracias a Dios. O sea, ya salimos de lo peor y llegamos a Monsters University, hijo de madre. O sea, no sabíamos, ni idea qué es lo que viene para adelante. Porque acá nosotros venimos convencidos, y lo que hacen los colegios hoy es, o las mismas universidades invitan a los muchachos a que vayan a las universidades, y allá hay una serie de, entre comillas, culebreros que convencen a los muchachos que vayan y estén en esa universidad y en esas carreras, correcto. Y el 30% de lo que le enseñan es chévere, y es chévere es por el profesor, no es ni siquiera por la materia, es quien haga esa transmisión de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, es todo masivo. Somos como máquinas, eso es como si estuvieran llenando chorizo, o sea, la morcilla. O sea, mientras más, mucho mejor. En vez de pensar que hay unas personas que quieren ser morcillas, hay otros que quieren ser chorizo, hay otros que quieren ser arepa, o sea, es algo distinto. Nadie ha podido entender eso, ninguna universidad acá lo ha podido entender. Pero hay una necesidad del Estado y también de las grandes empresas en que las masas piensen poquito. Porque si nos están forzando es a memorizar, ¿qué pasa cuando yo memorizo? A los 5 días, ya, no pienso. Entonces nos están llenando ¿de qué? De gas. Estamos siendo unos maduros. El que lo entendió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hay un pueblo ignorante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un pueblo ignorante? ¿Cómo? Hay perpetuidad en el poder, económico y político. ¿Y qué pasa cuando hay perpetuidad en el poder? Hay corrupción. México, a Argentina, Chile se sale un poquito, pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, listo, o sea, todo este terror, que sí es verdad. O sea, a mí me preocupa mucho, yo tengo 2 hijas y yo quiero que estén, o sea, que aprendan a ver las cosas de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Educación, sí, educación, pero una educación de una forma distinta, como dicen los americanos, out of the box. ¿Qué pasa si todos estuviéramos en una cajita? Pues es que no veía, si todos viviéramos en 4 paredes, era lo único que viéramos. Pero cuando estamos por fuera, somos capaces de ver la inmensidad del mundo. Por eso es bueno viajar. Por eso acá en Antioquia es tan difícil. Los que están por fuera de Medellín, los que desconozcan Medellín es un valle muy, muy, muy cerrado. Estamos en la mitad de 2 montañas muy altas, muy, muy, muy altas. Entonces es difícil ver a través de.
Cuando nos vamos a otros países o a otras ciudades, comenzamos a ver cosas que decíamos, wow, pues esto sí pasa, sí hay cosas mucho más chéveres, porque lo que nos enseñaban a nosotros, nuestros abuelos y nuestros padres, es que Medellín es el cielo, Cali es la sucursal del cielo, Medellín es el cielo, o sea, de aquí para adelante no hay nada, o sea, lo que vayamos a conocer en otras ciudades, pues, no vale nada, hay que viajar, hay que viajar. La pregunta más importante es, ¿para qué me tengo que educar de esta forma distinta? Porque nosotros tenemos la obligación de generarle riqueza a esta sociedad. Porque somos personas que pensamos de una forma distinta, las personas que piensan de una forma distinta. Jürgen decía ahora, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, muchas otras personas, muchas de esas personas son capaces de generar riqueza para esos países. Y qué casualidad que están en Estados Unidos, ¿no les parece muy raro? Súper raro, ¿cierto? ¿Y cuántos han salido de acá así? Muy poquitos. Y los que están acá, como los Santo Domingo, se van. Se van. Y quieren mantener al pueblo en ignorancia porque es que les conviene. Les conviene. Pero además, lo tenemos que hacer, y ese para qué, es porque necesitamos generarle prosperidad sustentable a un país, a una región, a mi comunidad. Es que es una responsabilidad social de nosotros. Pero además, algo que decía Jürgen, si esto está acompañado de felicidad, wow, nosotros somos el país, uno de los países más felices del mundo. Imagínense, con semejante educación, y somos uno de los países más felices que hay en el mundo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Obviamente, educación. Educación, ViaLab es una plataforma espectacular, desde 15 minuticos, 30 minuticos u 84 horas. Hay de todo, para todos los gustos. Pues si nosotros dejamos pasar un mes sin leer un artículo interesante, sin meternos a YouTube, sin meternos a estudiar algo, eso se comienza, ese mecanismo se comienza a oxidar. Eso es otra cosa que tenemos que hacer, o sea, lo tenemos que poner a funcionar siempre. Más hoy, a la velocidad que funciona el mundo hoy. Es que es muy rápido, es muy rápido. Yo soy muy amigo de los checklists, súper amigo de los checklists. Hoy yo gerencio una empresa de trajes de baño, exportamos el 65% de lo que hacemos a países tan extraños como Tanzania, Angola. Me dicen, no, es imposible. Allá hay. Zanzíbar, Islas Mauritius, Islas Maldivas. O sea, yo tuve que comenzar también a estudiar un poquito de geografía, de la geografía mala. Y también en los países pues normales, pero Tailandia, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se hace es con checklist. Porque tenemos que hacer todos los eventos y todas las cosas que hacemos, checklist y prioridades, porque esto sistemáticamente nos da unas guías y unas ideas fáciles de cómo poder hacer las cosas, porque hay que hacerlas. O sea, yo sí las pienso, pero pensaditas solas no sirven para nada, para nada. Para un libro muy chévere, pero hay que hacerlo. Eso sí es más chévere y eso sí genera riqueza, que es el para qué, es lo que hacemos. Ahora, esto es muy importante. Y a nosotros muchas veces el miedo nos invade, hay que preguntar. Y entonces cuando un profesor o alguien pregunta algo, la pregunta más fácil, ¿entendieron? Silencio. Entonces hay 3 o 4 que dicen, no he entendido un carajo. Pero si yo levanto la mano, todos los demás van a decir que yo soy un bobo. Pues es bobo porque dejó de preguntar. Porque seguramente que hay otras 4 o 5 personas que también necesitan que haya alguien con la valentía de levantar la mano y hacer esa pregunta. Pero esto hay que hacerlo.
Y hay que enseñarle a nuestros hijos, a los que tenemos hijos, sobrinos, etcétera, a que levante la mano, que deje esa bobada de tener miedo, porque eso nos asusta. Pero después es como cuando la primer novia, eso pues uno sudaba, yo sudé mucho, mucho. Y a la segunda un poquito menos, y a la quinta eso ya tranquilo, ¿cierto? Es lo mismo, pasa exactamente igual. Ahora, hay que investigar, hay que ir hasta el fondo porque cuando nos quedamos ahí a medias agüitas, entonces dejamos de comprender. O sea, si llegamos al trasfondo de las cosas, comenzamos a entender y somos capaces de enseñarle a la gente a hacer transmisión de conocimiento. Y cuando comprendemos, nadie nos mete el dedo a la boca, porque ya entendemos cómo son las cosas, ¿correcto? Y cuando comenzamos a cuestionarnos y decimos, a ver, entonces si ya entendí todo esto, ¿esta gente para qué quiere hacer esto? Y comenzamos a hilar delgadito y decimos, ya sé para qué es, entonces yo ya sé cómo me comporto, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y todo esto se construye y se hace, el tema de cómo educarnos y cómo pensar con determinación, disciplina, hay que tener mucha disciplina. Porque el cerebro, ¿cómo se dice? El diablo es puerco, el cerebro es puerco, el ego es puerco. Porque nos dice, no, pero vení que te vas a poner a pensar, relájate, si estando ahí a medias agüitas estás bien, si te metes más profundo te vas a meter en problemas. Los invito a que nos metamos en problemas, es súper chévere, es súper chévere. Orden y metodología, muy importante. Este tema de amor propio es el tema de testarudez que les estaba diciendo Jürgen ahora. Hay que ser muy testarudo, hay que tener un amor propio impresionante para uno llegar al fondo de las cosas y decir, es que yo las voy a sacar adelante. Sí. Y cuando uno tiene todo esto, hay algo muy importante, que es tener humildad para uno poder entregarle ese conocimiento a las demás personas. Porque si yo lo dejo conmigo, soy incapaz de generar riqueza. Pero si soy capaz de entregárselo a muchas personas, entre comunidades somos capaces de generar riqueza. Alemania es un ejemplo de eso, el Japón es un ejemplo de eso. Países que quedaron en el subsuelo, sin nada, con deudas, con los rusos y los gringos aquí. Y miren en dónde están hoy. Quiero hacer un ejemplito rápido. Esto es la inversión extranjera en Colombia, desde el 2004 hasta el 2014. Un poquito de contexto. Del 2002 hacia atrás habíamos tenido, la guerrilla estaba bailando, feliz, o sea, al son que le pusieran ellos bailaban, eran los dueños de este país. Y hay un presidente que entiende qué es lo que pasa y dice, hombre, el problema de este país, porque entiende, porque ese es un tipo muy inteligente, es un tipo muy estudioso y que va al fondo de las cosas. Hoy se le ha perdido con las ganas de poder, pero hay que reconocerle, es un tipo brillante, correcto. Y comienza a hacer una campaña y miren, 3.000 millones de dólares y comienza a subir. De un año a otro se multiplica por 3, eso nunca en la vida había pasado, jamás en la vida había pasado. Y comienza a ver unos niveles que hoy, comienza a ver unos niveles, acá comienza Santos en el 2010 y la gente le cree, le copia y confía porque dicen, va a haber paz. ¿Qué hace un inversionista extranjero para saber en dónde invierte su dinero? ¿Qué es lo primero que es? Hay 4 cosas muy importantes. Estabilidad, que lo da la seguridad del país. Reglas claras, que traducido a idioma de empresarios es pocos impuestos, ¿cierto? Pues verdad, ¿cierto? Y el tema de perdón. Talento humano. Pero talento humano lo importa, o sea, ellos lo traen, que fue lo que hicieron, Avianca hizo eso es muy bueno para este país porque nos enseñan. Eso es muy bueno, pero tienen que tener la suficiente confianza en el país para poder decir, esta plática que tengo acá, la voy y la pongo allá. A ver, espérate, a ver, este es el señalador, eso, muy bien.
vamos muy bien y le estamos copiando y comienza en el 2014 a descender y en el 2015 se va Colgate-Palmolive, 3.500 personas se van para la calle. Colgate-Palmolive, por Dios, pues que se vaya, yo no sé qué otra empresa, pero Colgate-Palmolive, una multinacional de esas, eso es increíble. Entonces lo que está haciendo el país con impuestos adicionales, con un montón de políticas adicionales, por estar empeñados sin ser sistemáticos, sin ser ordenados, simplemente con una voluntad de querer hacer la paz o de llegar a un acuerdo de paz. Entonces hace que empresas como esta se vayan. Hewlett Packard se fue de acá de Ruta N. Eso es para ponerse a llorar. Los industriales acá están desmotivados en invertir más en el país. ¿Por qué? Porque se les quitan el 70% de lo que ganan. Entre todo el montón de impuestos, y el Estado dice, no, es que solamente es el 33%, sí, el 33% en uno, el 15% en otro, el 14% en otro, el 4%, 70%. Entonces, ¿quién va a querer invertir si el peor socio está al lado de uno? O sea, no hace nada, con la plata que le doy, nada veo, y se me lo lleva todo. Entonces, pues con razón acá, país más capador de impuestos que hay en el planeta. $96% en junio. Ya la gente le dejó de creer. La novia que me sacó 3 veces cacho, ya que lo ha creído. No, es que sí, es que yo me voy a portar bien. Si no jodas, anda, pórtate bien con otro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en el 2015? Si yo comienzo a pensar de una forma distinta y a hilar delgadito, ¿qué pienso cuando veo estas cifras y cuando entiendo el contexto? ¿Qué creen que va a pasar? Pueden levantar la mano, acuérdense que esto es para dejar el miedo. ¿Cómo? Que va a haber una crisis financiera y por lo tanto una crisis social. ¿Qué crisis financiera? No sé si, bueno, inflación, por el tema del dólar. Y esperamos que el Banco de la República lo afine. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con un país que hace que su industria se reduzca? ¿Cuáles son los países más industrializados del mundo? Los más ricos. ¿Ustedes creen que Alemania o Japón o los Estados Unidos o la misma China va a desincentivar a sus industriales? Estarían locos. Un país solo del comercio no vive, porque entonces tienen que importar todo. Entonces se desbalancea la economía. Ya le queda 1 año y medio. Ojalá que haya un cambio, ¿cierto? Y ojalá que el Espíritu Santo, pues, el Espíritu le llegue y haya algunos cambios. Entonces esto es lo que pasa cuando comenzamos a pensar delgadito. Ahora, eso lo está diciendo Jorge López, ni me crean a mí, no me crean a mí. Pregúntenle a estos dos señores. ¿Quién sabe quién es el señor de arriba? Otra vez. Sir Ken Robinson. Es el mega master gurú en educación en el mundo. Es el tipo más controvertido, además, en temas de educación. ¿Y el de abajo quién es? Kiyosaki. Los invito a que vean el último video que hizo. Hablan exactamente de lo mismo de lo que estamos viendo acá, pero no me crean a mí. Vaya, estos señores, créanle a estos señores. Muchas gracias.